Estoy muy agradecido con Dios por esta oportunidad de predicar la palabra de Dios aquí otra vez en esta congregación y déjenme decir que para mí, para Andrea, ha sido todo un placer estar aquí con ustedes estos 3 días, ya 4 días. Una bendición. Empecé el jueves diciendo que no hay nada en este mundo como la iglesia de Cristo Jesús. La bendición más grande que tenemos es tener un Salvador que nos ha perdonado, que nos ha dado su salvación, y cuando nos dio su salvación también nos hizo parte del cuerpo de Cristo. Y no hay nada en este mundo como ser parte de un cuerpo aquí en este mundo, redimido por la sangre de Jesús, que existe para glorificarle, para servirle. Y eso es lo que Él está haciendo aquí en esta congregación. Él está salvando a personas, añadiendo a esas personas a la iglesia. Y como un cuerpo, como un solo cuerpo, están buscando glorificar a Cristo, el Salvador, servirle en este mundo. Y para nosotros ha sido una enorme bendición ser parte de este cuerpo durante estos días. Y ustedes nos han recibido con tanto amor y ha sido de mucha bendición. No queremos irnos, entonces tal vez nos podrán convencer, ¿no? Intenten, por favor, y tal vez tendrán éxito, ¿no? Mandaremos por los niños y ya. Pero qué bendición. Y todo es por la bondad de Dios. Esta bendición de tener una iglesia de sana doctrina llena de hermanos y hermanas en Cristo que quieren conocer a Cristo más, servir a Cristo, compartir con el mundo aquí alrededor el mensaje de la salvación. Qué bendición de la gracia de Dios en nuestras vidas. Busquen conmigo el libro de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Vamos a examinar un texto aquí en este capítulo, que para mí es un texto precioso, uno de mis textos favoritos en toda la palabra de Dios. Y antes de leerlo, queremos entender un poco del contexto de lo que vamos a leer. Este libro se llama Segunda de Corintios, la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia en la ciudad de Corinto. Segunda de Corintios. Y si se llama Segunda de Corintios, esto quiere decir que hay otra carta que se llama Primera de Corintios, ¿ok? Y en Primera de Corintios, Pablo, el apóstol Pablo, había escrito esa iglesia y Dios grabó las palabras que escribió el apóstol Pablo. Él grabó las palabras que él escribió por la inspiración del Espíritu Santo. Él grabó las palabras de 1 de Corintios, de 2 de Corintios, para que todavía las tengamos en el día de hoy como la palabra de Dios. Pero el libro de 1 de Corintios está llena de reprensión. En la iglesia, allí en Corinto, había muchos problemas, divisiones en la iglesia, pecado en la iglesia, muchos problemas allí en esa congregación en Corinto. Entonces Dios usó al apóstol Pablo para escribir la carta Primera de Corintios, una carta muy llena de reprensión, de corrección. Y parece que la iglesia allí en Corinto, que los cristianos allí no recibieron las exhortaciones de 1 de Corintios muy bien. Entonces Pablo escribió otra carta muy fuerte y la envió por el hombre Tito, el compañero de Pablo que se llama Tito. Y luego, y aquí vamos a leer un poco en 2 Corintios 2,
dice allí el versículo 12, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Okay, ¿por qué quería hallar a Tito? Okay, él había mandado una carta con Tito, que no tenía un correo electrónico. Okay. Él había mandado un correo con Tito a la iglesia en Corinto, una carta fuerte, y Pablo quería saber cómo respondieron esa vez. Y él quería hallar a Tito para preguntarle a Tito, cuando llegaste allí y entregaste esa carta fuerte, ¿cómo respondieron? ¿Cómo respondieron a las exhortaciones de esa segunda carta que escribí? Y esa carta no la tenemos en la Biblia, pero él dice en este libro que fue una carta fuerte. Pero ¿qué pasó cuando él llegó a Troas? Él no encontró a Tito. Entonces, ¿cómo se sintió Pablo? ¿Cómo se sintió? Pues dice aquí el versículo 12, ¿no? Pablo dice, yo llegué a Troas y yo tuve oportunidad, se me abrió puerta en el Señor. Está diciendo Pablo, en Troas yo tuve la oportunidad de predicar a Cristo, una puerta abierta. Pero ¿qué dice el versículo 13? No tuve reposo en mi espíritu porque no hallé a Tito. Y podemos imaginar aquí a Pablo, esa iglesia a la cual él amaba tanto, la iglesia que él había iniciado por la gracia de Dios. En Hechos 18 tenemos esa historia. Y ahora él está tratando de corregir esa iglesia. Él está tratando de reprender a esa iglesia y llamar a esa iglesia al arrepentimiento. Y él quiere saber cómo va. Y no puede hallar al hombre que tiene las noticias de Corinto. ¿Y cómo está su espíritu? Eso es increíble, ¿no? No tuve reposo mi espíritu. Y entonces él fue, dice el versículo 13, así despidiéndome de ellos allí en Troas, partí para Macedonia. ¿Y sabes qué estaba haciendo? Estaba buscando a Tito. Y miren un poco más adelante en el capítulo 7. El capítulo 7. El versículo 5. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, él llegó a Macedonia, pero dice lo mismo, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Podemos imaginar a Pablo, ¿verdad? Tenemos ese escenario. Pablo quiere saber cómo va con la iglesia y él lo sabe. ¿Y cómo está? Bueno, él dice que está lleno de terrores, miedo. ¿Cómo va? Así era el sentimiento y la ansiedad, yo creo que la palabra correcta, la ansiedad de Pablo acerca de su ministerio a los corintios. Y así, hermanos, ¿no es así? Así somos todos a veces. Llenos de terrores, llenos de ansiedad. Vemos lo que está pasando en el mundo, ¿okay? Y no va bien. Vemos a nuestras propias vidas y cómo nuestro crecimiento espiritual a veces es tan lento, ¿verdad? Y caemos y tenemos la misma batalla y es una lucha. Y a veces pensamos nosotros, ¿cuándo voy a crecer como quiero crecer? Es ansiedad, a veces terrores. Vemos a nuestra familia y tal vez vemos a nuestros hijos y no estamos seguros si van a confiar en Cristo y seguir a Cristo o no. O vemos a nuestras familias en este mundo y pensamos, ¿cómo será la vida de mi hijo en 40 años? Si las cosas son como son ahora, ¿cómo serán en 40 años? Yo no estoy aquí, pero ¿cómo será para mis hijos y para sus hijos? Y vemos todo esto y sí, a veces
sentimos como Pablo, no hay ningún reposo en nuestro espíritu. Y aún con la iglesia, con la misma iglesia es así. Vemos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo y vemos sus luchas, vemos sus caídas y ellos ven nuestras caídas y nos preguntamos cómo va a salir estas cosas, cómo van a salir estos asuntos en la iglesia. Y nos cuesta trabajo. Y muchas veces nos sentimos como Pablo allí en Troas y allí cuando llegó a Macedonia. No tenemos ningún reposo en nuestro espíritu. Pero miren conmigo las siguientes palabras en 2 Corintios 2. Ok, con ese espíritu en Pablo, ningún reposo en su espíritu. Por fuera conflictos, por dentro terrores. Esa es su condición. Pero miren ahora el versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos claramente, ciertamente olor de muerte para muerte, a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Cómo ven allí cuando leemos los versículos 14 al 17? No suena como el mismo Pablo, ¿verdad? Es un contraste enorme. Es un contraste precioso. El temor contra la seguridad. Los versículos que acabamos de leer están llenos de confianza y de certeza y de estabilidad y de seguridad. O si queremos usar una palabra que viene luego en esta misma porción, miren conmigo el versículo 7, y de ahí vamos a tomar el título de hoy, el tema de la predicación. Un poco luego, el capítulo 3, Pablo está comparando el ministerio en el Antiguo Testamento con el ministerio en el Nuevo Testamento. El ministerio del Antiguo Pacto y con el ministerio del Nuevo Pacto en Cristo. Y miren lo que dice el versículo 7. Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Si el ministerio de Moisés en el Antiguo Testamento, el ministerio de la letra, dice allí, fue con gloria. Versículo 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Y el versículo 9, otra vez, el ministerio de condenación fue con gloria. Más abundará en gloria el ministerio de justificación. Versículo 10. Aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Él está diciendo, esa época de Moisés, esto fue temporal. Y si lo temporal fue con gloria, mucho más lo que es permanente. Y la palabra que se repite allí en los versículos 7 al 11 es la palabra gloria o glorioso. Y esa es la palabra que usaremos como el título, el tema de hoy. La gloria del ministerio. La gloria del ministerio. Y antes de examinar los versículos 14 al 17, queremos recordar bien que cada cristiano es un ministro. Cada cristiano está en el ministerio.
Porque cuando Él salva a alguien, como ya dije, cuando Él salva a alguien, hace a esa persona una parte del cuerpo de Cristo. Y todos tenemos una función en el cuerpo, ¿verdad? Todos tenemos una parte en el cuerpo de Cristo. Cada cristiano es un ministro. Entonces queremos examinar los versículos 14 al 17 con estas cosas en mente. Ese contraste entre el espíritu de Pablo y luego la gloria del ministerio. La gloria del ministerio. 3 puntos esta mañana de estos 4 versículos. El ministerio del Evangelio. El ministerio del Evangelio, esta obra que Dios nos ha dado de proclamar a Cristo y hacer discípulos y verle a Cristo edificar su iglesia mientras nosotros enseñamos la palabra de Dios y alcanzamos a la gente con el Evangelio y tratamos de ayudar a las personas a seguir a Cristo y conocerle más. Ese es el ministerio. El ministerio del Evangelio es un ministerio, en primer lugar, de gloriosa gratitud. Gloriosa gratitud. El ministerio del Evangelio es un ministerio de gratitud gloriosa. Ese es el primer punto de esta mañana y se encuentra en el versículo 14. Miren otra vez las palabras de Pablo ahí. Más a Dios. ¿Y cuál es la palabra? Gracias. Cuando Pablo está pensando en la iglesia en Corinto, cuando él está pensando en su ministerio y cuando nosotros pensamos en nuestro ministerio aquí en esta iglesia bautista del Faro, cuando nosotros pensamos en la obra, en la tarea que Dios nos ha dado o les ha dado aquí, en primer lugar, debemos entender y experimentar ese ministerio es un ministerio de gloriosa gratitud. A Dios, gracias. Y hay 2 ilustraciones en el versículo 14, 2 símbolos. Y Dios es el sujeto de ambos. Él hace las cosas en el versículo 14, pero empieza así, a Dios gracias. Es la gloria del ministerio incluye la gloriosa gratitud. ¿Y por qué? Pues miren el versículo 14 y vamos a ver la explicación. Mas a Dios gracias. ¿Por qué? 2 motivos aquí. En primer lugar, porque Dios nos lleva en celebración triunfal. Es la palabra en el texto. A Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Ese es un motivo, dice Dios, ese es un motivo de dar gracias a Dios. Él siempre nos lleva en triunfo en Cristo. Ahora, esa palabra que aquí se traduce, llevar en triunfo, esas palabras en el primer siglo, cuando Pablo escribió esta carta bajo la inspiración del Espíritu Santo, esas palabras se refieren a lo que se llamaba un desfile de victoria en el Imperio Romano. Cuando el ejército romano ganó una batalla muy importante, no con cada batalla, sino con una batalla especialmente importante. Ellos tenían después de esa victoria en la capital, en Roma, una celebración enorme. Una celebración con un desfile. Y allí en ese desfile obviamente se incluyeron los cautivos de la batalla y el botín. Los soldados victoriosos. Ellos ofrecieron sacrificios a los dioses romanos. Había música y por supuesto el general victorioso que había llevado allí al ejército romano en esa victoria. Y dicen los estudiantes de la historia que ese desfile
de victoria en el Imperio Romano, los estudiantes de historia dicen que era una vista espectacular, inolvidable. Participar o observar esa gran celebración de una victoria militar en el Imperio Romano. Y no es precioso entender que el Espíritu Santo de Dios toma esa palabra, y todos los lectores de este libro en el primer siglo, allí en el Imperio Romano, los que escucharon las palabras de esta carta cuando fue leída en Corinto y en otras iglesias después, ellos hubieran tenido en sus mentes esa vista espectacular de un desfile de victoria del ejército romano. Es lo que hubieran tenido en su mente. Y Dios usa esa palabra para describir el ministerio cristiano. Eso es una maravilla. Esto es maravilloso. El ministerio del Evangelio siempre es un triunfo garantizado. ¿No es lo que dice el versículo? Nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Esta es una maravilla, hermanos. ¿Creemos esas palabras? Que Dios siempre nos lleva en triunfo, en una gran celebración, como un desfile de victoria. Dios siempre nos lleva en triunfo en Cristo. Eso es maravilloso. Piensen por un momento esta mañana de las iglesias, miles de iglesias fieles alrededor del mundo en el día de hoy. Nosotros tenemos, ustedes saben eso, ¿verdad? Nosotros tenemos hermanos en Cristo alrededor de este mundo que se están reuniendo en este momento, hablando cientos de idiomas. Hay muchas iglesias que rentan una muy, muy pequeña local comercial. Y se reúnen allí en la sombra de los enormes rascacielos y los centros comerciales. Hay otras iglesias que hoy mismo, este mismo día, se van a congregar y se van a reunir en un departamento del cuarto piso de un edificio grande con las luces apagadas para no ser detectadas por las autoridades. Son nuestros hermanos. Y cada semana tienen que tener tanto cuidado. Tal vez cambiar el lugar donde se reúnen de un día para el otro para no ser detectados. Eso está pasando hoy mismo en muchos lugares en este mundo. Y alrededor de todo hay el brillo y la atracción del dinero y los placeres del pecado y los edificios donde las personas poderosas del mundo llevan a cabo sus planes. Y aquí está en el cuarto piso, aquí en ese pequeño lugar, el pueblo de Dios aparentemente sobreviviendo apenas. No visto, no conocido, y parece tan insignificante, ¿verdad? Parece tan pequeño, tan insignificante. Aquí el rascacielos, aquí las personas importantes, aquí el dinero y el poder, y aquí escondido el pueblo de Dios, y parece tan insignificante. Pero versículo 14. A Dios gracias. No es insignificante lo que está pasando allí en ese lugar con las luces apagadas, con la gente olvidada por el mundo. Ese es el triunfo. Esa es la celebración de victoria. Siempre. Es una maravilla.
Y Pablo dice, a Dios gracias, porque Él siempre nos lleva en triunfo en Cristo. Con Cristo adelante. Nunca sabrías eso viéndolo con el ojo humano nada más, ¿verdad? Pero el ojo de la fe puede poner las lentes de 2 de Corintios 2:14 y creer las palabras de Dios y regocijarse con gloriosa gratitud. Tal vez al mundo sí parece muy insignificante, pero Dios dice, allí está la celebración, allí está la victoria, allí está el triunfo, con Cristo adelante. A Dios gracias. A Dios gracias. Y siguen esas dos palabras más en el texto, en Cristo Jesús. Nos lleva en triunfo en Cristo. Esas palabras nos recuerdan de nuestra indignidad, que es solamente por medio de nuestra conexión a Cristo que podemos nosotros experimentar este triunfo ahora y para siempre. Nosotros no tenemos el mérito, no tenemos lo que necesitamos tener en nosotros mismos. El cristiano disfruta todas las bendiciones de Dios solamente en Cristo. Entonces nos lleva en triunfo siempre en Cristo Jesús. Es Cristo, es Cristo, es Cristo. Pero hay en el texto un segundo motivo de esta gratitud. En primer lugar, la gloriosa gratitud porque Dios siempre nos lleva en celebración triunfal. Pero el segundo motivo en el versículo 14 dice allí, y hay otra cosa, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, el conocimiento de Cristo. Otra vez, ¿quién está haciendo esa obra? Bueno, dice el versículo 14 que Dios manifiesta este olor y lo hace por medio de nosotros. Es la obra de Dios. Entonces damos gracias a Dios. A Dios gracias porque Él está haciendo esto también. Por medio de nosotros. Y durante ese desfile romano se llenaba el aire con las buenas fragancias de flores y de perfumes como parte de esa celebración. Pero aquí en el versículo 14, la fragancia, el olor, es el conocimiento de ¿quién? De Cristo. ¿Podría ser una fragancia más dulce? El olor del conocimiento de Cristo es el olor más precioso del mundo. Y dice este texto, el versículo 14, que Él nos usa a nosotros para manifestar, para difundir esa preciosa fragancia en todo lugar. Dios lo hace por medio de nosotros. Entonces, damos gracias a Dios porque nos lleva en celebración triunfal y damos gracias a Dios porque Dios nos usa en la proclamación. Él difunde, Él manifiesta el conocimiento de Cristo como un olor fragante, un olor precioso y lo hace por medio de nosotros, dice el texto. A Dios gracias porque Él nos usa para difundir ese olor tan precioso del conocimiento de Cristo. Puedes hallar tu motivo de gratitud, gloriosa gratitud aquí. Pensemos en nosotros mismos. Antes yo estaba lejos de Dios, sucio por el pecado. Un enemigo de Dios, muerto en mis pecados, sin nada de mérito y condenado a la ira de Dios. Esa fue mi condición antes. Pero Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Y según Efesios 5, el versículo 2, se entregó a sí mismo por mí como una ofrenda y sacrificio a Dios. Y estas palabras preciosas también, en olor fragante. Y Cristo sufrió la condenación de Dios por mí. Y Él pagó todo. Él pagó mi deuda y tu deuda. Y por su gracia, un día, cuando yo tuve 7 años, Él abrió mis ojos y me dio entendimiento y me dio el arrepentimiento y me trajo a Cristo y me ayudó a poner mi fe en Cristo. Y Él me salvó y me limpió y me perdonó. Y si no fuera suficiente todo esto, a Dios gracias, ahora me ha tomado en sus manos para difundir ese mismo olor de Cristo en todo lugar. Es una maravilla. Yo empecé como un hombre muerto en mis pecados y ahora estoy en las manos de Dios para difundir el grato olor de Cristo mi Salvador. Si tú eres cristiano, eso es lo que ha pasado a ti también. Te ha pasado a ti también. Dios te ha salvado. Y ahora Él te está usando para manifestar en todo lugar el olor del conocimiento de Cristo. Puedes hallar motivo de gracias allí, motivo de gratitud allí. Que Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo y Dios nos usa para proclamar, para difundir el grato olor de Cristo Jesús. Necesitamos avanzar al versículo 15, ¿verdad? Pero antes de hacer esto, noten una vez más, por favor, las dos expresiones. En el versículo 14, hermanos, nunca olviden esas dos pequeñas expresiones. Versículo 14 dice, el cual nos lleva, y recuerden esa palabra, siempre en triunfo en Cristo. Y la palabra en la segunda frase, por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Hermanos en Cristo, crean esas palabras. Crean esas palabras. Aunque no se ve, a pesar de las apariencias, crean las palabras de Dios. A pesar de cómo se ven las cosas, crean las palabras de Dios. Es siempre un triunfo. Y en todo lugar donde esté el pueblo de Dios, Dios nos está usando para difundir el grato olor de Cristo. Crean las palabras de Dios. Estas son las noticias verdaderas en este mundo. Crean esas palabras y tú experimentarás la gloriosa gratitud. Número 2. El ministerio del Evangelio. Es un ministerio, en primer lugar, ¿recuerdan? Okay. En primer lugar, el ministerio del Evangelio es un ministerio de gloriosa gratitud. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos lleva en triunfo. Y porque nos usa en la proclamación, en difundir ese olor de Cristo en todo lugar. Entonces, a Dios gracias. Pero en segundo lugar, el ministerio del Evangelio es un ministerio de gloriosas expectativas. El versículo 15 y el versículo 16... hay una explicación de cómo Dios nos usa para difundir el olor de Cristo. Nos enseña aquí qué podemos esperar. ¿Qué podemos esperar cuando proclamamos a Cristo? ¿Qué podemos esperar cuando difundimos ese grato olor de Cristo? ¿Qué sucede cuando proclamamos a Cristo? Hay dos expectativas aquí. En primer lugar, esta primera expectativa, esperamos la aprobación de Dios. Miren el versículo 15. Aquí el versículo 15 repite, nosotros somos grato olor de Cristo, ¿verdad? Pero miren las primeras palabras del versículo 15. Porque ¿para quién? ¿Para quién?
Eso es precioso. Para Dios somos grato olor de Cristo. Hermano, ¿tú te has dado cuenta de esto? Cuando tú proclamas a Cristo, cuando tú compartes el Evangelio, tú estás proclamando en primer lugar a Dios mismo. No porque Él necesita ser salvo, sino porque a Él le encanta oír de su Hijo. Entendemos esto, ¿verdad? Que al Padre le encanta oír de su Hijo. Él lo dijo cuando Jesús estaba aquí andando sobre esta tierra. Una voz del cielo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y cuando tú proclamas a Cristo, cuando tú compartes el mensaje de la salvación en Cristo Jesús, Dios lo escucha. Y a Él le encanta oír de su bendito Hijo. Él lo recibe como un grato olor. Él es la audiencia más importante. Él recibe el mensaje del Evangelio como un grato olor. Él quiere escuchar de la hermosura de Jesús como un grato olor a nuestro Padre Celestial. ¿Cómo se siente Dios cuando escucha a las personas aquí, en este lugar, cantando sinceramente de su amor para su Hijo amado? Nosotros cantamos hoy, a tu nombre gloria, ¿verdad? ¿Qué piensa Dios de esas palabras? Cuando Él ve desde su trono en el cielo a un grupo como el grupo aquí, redimido por la sangre de Cristo, cantando sinceramente de su amor por Cristo. Nosotros queremos que Él reciba la gloria porque Él es digno. Él es digno. ¿Qué piensa Dios el Padre de eso? Oh, a Él le encanta. Le encanta oír de su Hijo en quien Él tiene complacencia. Para Él es un grato olor y Él nunca se cansa. Él nunca se cansa de oír de nuestro gozo en Cristo. Él nunca se cansa de oír de nuestra fe en Cristo y nuestro amor por Cristo, de nuestra satisfacción en Cristo. Nunca se cansa. Cuando nosotros cantamos de Cristo y cuando hablamos de Cristo como realmente es, Él es nuestro tesoro, un tesoro incomparable. Y cuando decimos cosas así, puede tomar el mundo entero, pero por favor, dame a Cristo. No necesito ninguna otra cosa sino Cristo. Cristo es el placer de mi alma. Cuando tú dices algo así, sinceramente, el Padre lo escucha. Y para Él es un grato olor. Esa persona ama a mi Hijo. Y a Él le encanta. Es así, hermanos, si hay 500 personas aquí o si hay 5 personas aquí. ¿Recuerdan ese grupo de cristianos reunidos como iglesia en el departamento con las luces apagadas? Recuerden esa local comercial en la sombra de las personas grandes del mundo y se congregan allí para proclamar a Cristo, para difundir el dulce olor de Cristo, y Dios lo escucha y lo recibe con deleite como la fragancia hermosa de su bendito Hijo. Y lo podemos esperar, podemos saber que Dios responderá así. Esto quiere decir que cada domingo es especial. Que cada reunión es especial. No existe una predicación rutinaria. Estamos aquí congregados para llevar el grato olor de Cristo directamente al trono de Dios. Y podemos esperar, cuando lo hacemos, podemos esperar su aprobación porque Él quiere oír de su Hijo.
Hay muchos grupos que se llaman iglesias que enfocan su atención en miles de cosas aparte de Jesús. ¿Verdad? Habla de cómo tener tu mejor vida ahora. Y cómo ser más feliz toda la semana. Y cómo desarrollar la autoestima y ama tu propia vida más. Como si esto fuera necesario. Y te piden más y más dinero y te promete la bendición de Dios si lo das. Pero Dios quiere oír de Jesús. Dios quiere oír de su Hijo. Entonces, cristianos, prediquemos a Cristo Jesús. Prediquemos a Cristo Jesús. Digamos que sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hablemos nosotros del milagro de su concepción virginal y su nacimiento virginal como el Verbo hecho carne. Hablemos de cómo no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Digamos de cómo Él anduvo haciendo bien, de cómo mostró misericordia a los pobres y a los débiles y a los desanimados y a los desesperados. Compartamos de cómo siempre Él recibió a los niños. Hablemos de cómo Él reprendió a los vientos y al mar y le obedecieron. Hablemos de sus lágrimas, de su sudor como gotas de sangre allí en el huerto de Getsemaní. Proclamemos su bendita cruz que allí llevó Jesús el pecado del mundo. Hablemos del gran manantial de su sangre que nos limpia de todo pecado. Hablemos de cómo le pronunciaron inocente en todos sus tribunales. Una y otra vez, ningún mal ha hecho, es inocente. Compartamos las preciosas palabras de Jesús al malhechor allí en la cruz, que ese mismo día Él iba a estar con Jesús en el paraíso. Digamos, se escondió el sol cuando su Creador murió bajo la ira de Dios. Compartamos su gran proclamación de victoria, consumado es. Digamos de ese velo rasgado de arriba para abajo, significando que el libre acceso a la presencia del Padre es por medio de Jesús. El camino está abierto por Cristo. Proclamemos la piedra removida y el sepulcro vacío, y como no está allí porque ha resucitado, como dijo. Hablemos de su lugar a la diestra de Dios y su intercesión constante día y noche allí por su pueblo. Digamos que Él salva a todos los que vienen a Dios por medio de Él. Digamos que Él vendrá un día para resucitar a los suyos y llevarnos al cielo para estar con Él para siempre. Y digamos, por favor, que un día los reinos de este mundo van a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y que Él reinará por los siglos de los siglos. Hermanos, hablemos de Cristo. Y tendremos la aprobación del Padre. Ese es el mensaje que Él quiere escuchar. No quiere nada de esto. Tú puedes tener tu mejor vida ahora. Estar feliz cada día de la semana. No. Hablemos de Cristo. Y tendremos la aprobación de Dios. Pero el texto dice también que podemos esperar una respuesta humana. Dice, somos grato olor de Cristo para Dios primero, pero podemos esperar una respuesta humana también. Miren el versículo 15, el versículo 16. En los que se salvan y en los que se pierden. A estos, los que se pierden,
ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? En los que se salvan y en los que se pierden. ¿Hay alguien más? No, eso es todo el mundo. No hay tercera categoría, y ese es el punto. Cuando proclamas el Evangelio, todos responden. Cuando tú compartes el Evangelio, la persona con quien estás compartiendo va a responder. Él va a responder. Va a responder en una de dos posibles maneras. En lo que dice aquí, algunos responderán, algunos escucharán el Evangelio y en realidad lo tomarán como una fragancia de muerte. Es lo que dice el versículo 16. Como dice el libro de 1 de Corintios, para los judíos el mensaje de Cristo crucificado es una piedra de tropiezo. Y para los gentiles, ¿qué es? Locura. Y van a decir cosas así, tal vez han escuchado cosas así. ¿Qué tiene que ver la muerte de un hombre en el primer siglo sobre una cruz romana? ¿Qué tiene que ver con mi vida? Para ellos es una fragancia de muerte, nada más. Y lo rechazan como una fragancia de muerte. Y el resultado, según este versículo, es muerte. La muerte eterna. Pero también podemos esperar que algunos escucharán este mensaje y lo recibirán como un mensaje de vida. Aquellos olor de vida para vida. Todos van a responder. Todos van a responder. Algunos van a rechazar. Fragancia de muerte. Resultado, muerte eterna. Otros van a escuchar el mismo mensaje y van a escuchar el mensaje de un Salvador que puede dar vida. Porque Él vive. Y lo van a recibir como un mensaje de vida. Y ellos creerán y vivirán por medio de Jesús. Cada persona va a responder. Y la respuesta de cada uno le guiará a la muerte o a la vida. Estas son las expectativas gloriosas del ministerio. La aprobación de Dios y una respuesta humana de cada persona que escucha. El cristianismo tiene que ver con la vida y la muerte. Según este versículo, y tiene mucho sentido la pregunta con la cual termina el versículo 16. Para estas cosas, ¿cuál es la pregunta? ¿Quién es suficiente? Estamos hablando de hablar de Cristo, dar un mensaje que termina en la muerte, que resulta en la muerte o la vida de cada persona que me escucha. Esto es muy serio. ¿Verdad? Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues el versículo 17 contesta esa pregunta. Y ese es el tercer punto del mensaje hoy. El ministerio del Evangelio es un ministerio de gloriosa gratitud, de gloriosas expectativas. Y en tercer lugar, de gloriosa suficiencia. Que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar a cabo el ministerio que Él ha puesto en nuestras manos. Gloriosa suficiencia. Y en el versículo 17 dice allí, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. La obra que Dios nos ha dado es imposible humanamente hablando. ¿Quién es suficiente? Humanamente hablando, nadie. Y la tentación que enfrentamos constantemente es ignorar las condiciones que Dios pone para que se produzcan los resultados visibles. Y así abandonamos el triunfo que solamente Dios puede dar y en cambio producimos nosotros por la fuerza humana un triunfo falso. Y eso sí es posible.
Y el versículo 17, y podemos considerarlo en dos partes. Primero, Pablo expone un poco de la suficiencia falsa. Hay una suficiencia falsa que produce resultados falsos, ¿verdad? Versículo 17, no somos como pocos, o como muchos, hay muchos así, que medran falsificando la palabra de Dios. La palabra falsificar allí. Esa palabra se usaba en el primer siglo para describir un vendedor de vino que añadió mucha agua, pero vendió el vino por el precio de vino puro. Y dice Dios aquí que hay muchos que hacen esto con la palabra de Dios. Hay muchos que hacen esto con la palabra de Dios. Ellos agregan algo, ajustan algo para producir los resultados humanos. Y la palabra ahí medran nos enseña que están predicando algunos para su propia ganancia. Y hoy en día no es difícil encontrar a predicadores y a iglesias así. Muchos hacen esto con la palabra de Dios, alteran el mensaje, cambian el mensaje para complacer a la gente y obtener resultados visibles. Y esto es un tipo de suficiencia, ¿verdad? Es una falsa suficiencia. Pero ¿saben algo? Puede llenar estadios así. ¿Verdad? Solamente tiene que cambiar el mensaje un poco para agradar a la gente. Y ellos van a venir. Pero los resultados serán falsos. Es una estrategia humana para lograr resultados carnales y humanos nada más. Y déjenme decir, por favor, que Dios siempre proteja a esta iglesia de esta suficiencia humana falsa que sí produce resultados, pero resultados temporales y falsos. Porque el versículo 17 revela también la suficiencia verdadera. Dice allí, sino con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. 4 frases allí, ¿verdad? Esa es nuestra suficiencia. En primer lugar, con sinceridad. Quiere decir que no hay ninguna mezcla de motivo. Hablar con sinceridad quiere decir que tú realmente crees el mensaje y lo das con una urgencia interna porque tú lo crees. No estás medrando, falsificando la palabra de Dios para tu propia ganancia. Tú estás compartiendo el mensaje porque lo crees tú. Esa es la sinceridad. Y hay algo atractivo en la sinceridad. Se ve cuando una persona está hablando de corazón, ¿verdad? Hay una historia, algunos han escuchado del evangelista inglés del siglo XVIII, George Whitefield. Y una vez un inconverso muy famoso iba a escuchar a Whitefield predicar el evangelio. Y un amigo le preguntó a ese inconverso, pero tú no crees lo que predica Whitefield, ¿verdad? Y ese inconverso dijo, no lo creo, pero él sí. Y yo quiero escuchar porque él cree lo que está predicando. Hay un poder en la sinceridad y cuando nosotros podemos decir, este mensaje de Cristo me ha cambiado a mí, me ha transformado a mí y yo lo creo, es parte de mi vida, es el punto central, es el punto más importante acerca de mi vida. Cuando tú compartes con esa sinceridad, la gente va a notar que no es un show. No estás medrando, falsificando la palabra de Dios. Tú estás hablando de lo que te ha tocado. En verdad. Y dice allí, de parte de Dios.
Esto quiere decir que representamos a Dios. Nosotros somos heraldos, nada más. No tenemos mensaje propio. Nosotros somos heraldos. Un heraldo no da su propio mensaje. Él comparte el mensaje de aquel que lo envía. Y nosotros no queremos edificar nuestro propio gran ministerio. Nosotros queremos hacer la obra de Dios para la gloria de Dios. De allí tenemos la suficiencia. Delante de Dios, dice allí, Él es el testigo y el juez. Toda nuestra obra está delante de Dios. Y por fin dice allí en las últimas palabras, en Cristo hablamos, en unión con Él. Él es la fuente de toda vida, toda fuerza, toda suficiencia. No somos nada aparte de Cristo y no podemos hacer nada aparte de Cristo. Pero el versículo 17 revela todo lo que necesitamos. Esa es nuestra maravillosa, gloriosa suficiencia en el ministerio que Dios nos ha dado aquí en la Iglesia Bautista del Faro. Sinceridad. De parte de Dios como sus representantes aquí, delante de Dios como Él está observando todo, Él es el testigo y el juez, y en Cristo, siempre en unión con Cristo como la fuente de todo. Esa es la suficiencia verdadera. Y no necesitamos ninguna otra cosa. Para concluir hoy, quiero compartir unas aplicaciones a esta iglesia. Hemos considerado el ministerio del Evangelio y espero que podamos recordar estos puntos principales que hemos visto en este texto. El ministerio del Evangelio es un ministerio de gloriosa gratitud. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos lleva en triunfo en Cristo y porque nos usa para difundir el mensaje de Cristo. Es un ministerio de gloriosas expectativas. Esperamos, en primer lugar, la aprobación de Dios, pero también esperamos una respuesta humana de cada persona que escucha. Y es un ministerio de gloriosa suficiencia. No tenemos que ajustar el mensaje. No podemos servir para nuestra propia ganancia, nuestra propia alabanza. Todo con sinceridad de parte de Dios, como sus representantes delante de Dios, porque Él es el testigo y el juez. Y en Cristo siempre, siempre allí, permaneciendo en la vida verdadera, que es Cristo. Pero este mensaje, este texto, yo creo que lleva a todos los creyentes a dar todo nuestro corazón a la causa de Cristo. La gloria del ministerio. Hay algo muy especial en esa palabra, ¿verdad? Gloria. Y lo que hemos examinado hoy debe motivar a cada hijo de Dios aquí, cada hija de Dios aquí, a dar su vida entera, su corazón entero a lo que Dios está haciendo aquí en este lugar para edificar la iglesia de Cristo. Es glorioso el ministerio. La experiencia que tendría sería una experiencia de gloriosa gratitud, alegría. Podría servir con esa expectativa de que Dios va a aprobar de lo que está haciendo aquí. La gente va a responder. Y Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, su suficiencia. ¡Qué bendición participar en una causa que tiene esas gloriosas expectativas y esa gloriosa suficiencia y nos llena de esa gloriosa gratitud? ¡Qué bendición participar en algo tan glorioso! Y eso es lo que Dios está haciendo en la Iglesia Bautista El Faro. Y podemos entregarnos y debemos entregarnos a la obra de Dios en esta congregación. Y todo lo que hemos visto hoy sería nuestra experiencia. Entonces tú das el Evangelio, tú compartes el Evangelio. Regularmente buscas oportunidades para hablar de Cristo. Lo puedes hacer con gratitud. Tú eres parte de la procesión triunfal. Con Cristo adelante.
Dios te está usando para difundir el grato olor de Cristo y Dios lo aprueba y la gente responde y tienes todo lo que necesitas. Ese es un motivo de compartir el Evangelio. ¿O qué estás haciendo aquí para ayudar a otros a ser más como Cristo? Deja hoy que este texto te motive de la misma manera. ¿O cómo estás priorizando el compañerismo con el pueblo de Dios? El aroma de Cristo aquí, el olor de Cristo aquí, mientras el pueblo de Cristo se reúne. Puedes pensar en estas cosas mientras te reúnes aquí con el pueblo de Dios para adorar y exaltar a Cristo juntos. Cuando ustedes cantan aquí, cuando cantamos juntos aquí en unos momentos, ¿qué estamos haciendo? Estamos ofreciendo el grato olor de Cristo y el Padre en el cielo lo escucha. Y a Él le encanta. ¿Podemos pensar así cuando cantamos? ¡Oh, qué bendición! Pero quiero terminar esta mañana, esta tarde ya, recordándonos que el propio contexto, el contexto de Pablo mismo, cuando él dio estas palabras, tiene que ver con su ministerio como predicador. Sí, hay aplicación para todos. Pero el contexto de Pablo, él está hablando como un predicador. Y la última aplicación que quiero dar yo hoy, yo quiero que pensemos nosotros en esos lugares tristes y abandonados donde no saben nada del dulce olor de Jesucristo. Piensen por un momento. Nosotros fuimos hace 2 días aquí, muy cerca, a Montecristi. Y según sabemos, no hay ninguna iglesia que predica la palabra de Dios allí, ¿sí o no? A 20 minutos. Y aquí en este mundo de 8,000 millones de personas, ¿cuántos lugares hay como ese lugar? Y tal vez Dios quiere que tú seas el primero en ir a un lugar así y ver a Dios empezar en ese lugar el gran triunfo. Oh, qué bendición sería. Imagina cómo sería ser el primero para ir allí con el olor de Cristo y por causa de tu ministerio y tus palabras y tus intentos a compartir el Evangelio. Allí empieza a subir de ese pueblo, de esa ciudad, el olor de Cristo hacia el trono de Dios. ¡Qué bendición! Y tal vez hay alguien aquí, un hombre aquí, un joven aquí. Y tú has escuchado hoy el mensaje de los versículos 14 al 17 y Dios está obrando en tu corazón, hombre joven aquí, hombre adulto aquí. Y en tu corazón hay un deseo, oh, yo quiero esa vida de gloriosa gratitud y gloriosas expectativas y gloriosa suficiencia. O tal vez Dios te usaría a ti para llevar el Evangelio por primera vez a algún lugar triste y abandonado aquí en este mundo. Y llevar allí el grato olor de Cristo. Sería una delicia para el corazón de Dios. Sería para el gozo de tu alma.